Impuso y empató toda clase de récords defensivos. Fue un famoso paracorto que trepó a alturas de vértigo en el béisbol profesional, escogido como el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos entre periodistas que cubren la fuente de este deporte en distintos medios. Dicen que hay un antes y un después de Luis Aparicio. En Venezuela nos cuesta mucho esfuerzo reconocer los méritos de los venezolanos. Ahora, ¿por qué Luis Aparicio merece tantos reconocimientos de nosotros? Porque como big leaguer, como ciudadano, como hombre, como venezolano y como atleta profesional, ha sido ejemplar. Ha sido una exhibición de responsabilidad, de dignidad, de disciplina, de caballero, de padre, de abuelo y de amigo. Pero sepámoslo o no, ha sido Luis un predestinado. Nació para ser histórico y de los buenos. Luisito es 100% personaje singular. Un big leaguer ejemplar, notable en todo momento. El único venezolano en el Salón de la Fama, ya eso es toda una conquista. Pero fue el resultado de muchos retos que Luis Aparicio fue venciendo a lo largo de su extraordinaria carrera, una de las más sorprendentes de su generación. Deslumbraba a los aficionados de todos los parques, donde lo vieron jugar vistiendo los uniformes de Chicago, Baltimore y Boston. Fue el prototipo de un triunfador. Luis Aparicio, un extraordinario, digno hijo de su padre, ambos tremendos filiadores en el campo corto. Luisito fue un héroe deportivo nacional, puesto que está en el Salón de la Fama, que es el único que está, el único que ha logrado eso, pues. Hay que reverenciarlo, pues, no solamente por su destreza como atleta, sino por el hecho de haber alcanzado algo que no ningún otro venezolano había podido hacer, pues, ser miembro del Salón de la Fama. El nombre de Luis Aparicio era casi una marca de identidad venezolana. En los lejanos años 60, en Estados Unidos, era más fácil decir «soy de la tierra de Luis Aparicio» que ubicar a Venezuela en el mapa. Aún así, le porfiaban que el pelotero era nacionalizado norteamericano, lo cual jamás ocurrió, pero significaba lo mucho que representaba el nombre de Aparicio y la valía que le otorgaban. Todos lo sentían suyo. Era admiración y reconocimiento a su abolengo deportivo. Luis Aparicio es exactamente lo que debe ser un triunfador. Primero, un hombre con un objetivo claro. Luego, un ser humano con las herramientas necesarias para trabajar en pro de ese objetivo. Y después la inspiración, el sueño, el ansia de ser. Lo primero que le dijo Luis Aparicio el Grande a su hijo Luis Aparicio Montiel: tú no vas a ser un pelotero cualquiera. Si vas a jugar béisbol, tienes que ser el mejor, el más sobresaliente. Ese es Luis Aparicio, un hombre determinado para convertirse en alguien sobresaliente, un hombre que destacó por su perseverancia y por una gran virtud, la paciencia, la exigencia para sí mismo y la persistencia, el sueño de ser. Luis Aparicio es el sueño de ser un gran venezolano. Luis Aparicio era zuliano, nacido en la capital el 29 de abril de 1934. Jugó en las grandes ligas del béisbol entre 1956 y 1973. Fue hijo del también jugador Luis Aparicio Ortega, conocido como el Grande de Maracaibo. Sus primeros pasos en el béisbol profesional los dio con el equipo Gavilanes de Maracaibo, una novena en la cual su tío fungía como dueño. El 18 de noviembre de 1953, durante un juego entre Gavilanes y Pastora, recibió formalmente el bate y al entrar a cubrir al terreno, recibió su guante como solemne y amoroso legado de padre a hijo. Yo no iba a debutar el 18 de diciembre. De noviembre, ¿no? De noviembre. Sino el 17, que era sábado. Pero llovió ese día. Por eso es que yo digo que la chinita me tenía todo reservado. Porque cayó un palo de agua el día anterior, que nos suspendieron el juego, entonces me tocaba el día siguiente, que era domingo 18 el día de la chinita. Y de ahí pues todo me vino como yo pensaba, como yo traté de hacerlo. Respeto para que me respeten. Es una cosa que siempre me llevé de mi papá, que fue pelotero, y mi tío, que fueron peloteros, y yo no hablaba mucho. Aparicio jugó en Venezuela 13 temporadas, en las que logró 393 imparables. Además de jugar con los Gavilanes, también lo hizo con los Leones del Caracas.
Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. Desde temprano, sus condiciones se apreciaban a simple vista. Luego demostraría cuán profesional era capaz de mostrarse en acción. Él iba a marcar época y poner su sello al béisbol con su estilo, su capacidad competitiva y su honestidad a toda prueba. Pero lo más extraordinario que yo recuerdo de él es la bola como la sacaba del guante cuando la cogía. Que no es fácil, para hacer doble play es indispensable sacar la pelota rápidamente del guante. Él lo tenía fácilmente, eso lo aprendió con la historia. Dios le proyectó ese don, pues. Si lo ponemos en fechas, Luis Aparicio se inició en el béisbol amateur en 1949, categoría que le dio la oportunidad de jugar la Serie Mundial de 1953, celebrada en Caracas. Ser novato del año solo le llevó 3 años de trabajo duro, persistente y constante. En 1956 se gana este título en la Gran Carpa como campo corto de las Medias Blancas de Chicago. Llegó para sustituir a otro compatriota, Alfonso Carrasquel, quien había sido enviado a los Indios de Cleveland. Carrasquel fue la mejor influencia que yo tuve en el béisbol. Se fue el guía, primero porque él fue el que me recomendó. Yo estaba supuesto a firmar con Cleveland, no con los Medias Blancas. Pero un sabio que era el manager, el gerente general de Cleveland, dijo de que yo estaba muy chiquito para el béisbol. Después que yo llegué a Grandes Ligas, me lo conseguí en el lobby de un hotel, a ese señor, al sabio ese del béisbol. Me lo conseguí y le dije yo, a mí me parece que la equivocación es que tú fuiste muy grande para el béisbol, porque no duraste mucho. Era el sexto venezolano en 17 años que se asomaba a las mayores. El dato sirve para explicar lo difícil que era en aquellos años ser recibido en ese escenario que llaman el mejor béisbol del mundo. No existían sino 16 equipos. Los clubes se expanden a partir de 1961, así que para la época en que Aparicio llegó, había que ser una verdadera estrella para aterrizar en las grandes ligas. ...1966 sería un año inolvidable. Luis Ernesto se titula campeón de la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore. Con especial cariño tengo que decirle que los Medias Blancas que fueron los que me llevaron a Grandes Ligas, porque jugué 2 años en las menores, en la sucursal de ellos. Pero los Orioles fuimos campeones mundiales. Y eso es una cosa que a mí no se me olvida nunca. Y después las series mundiales, que nadie nos daba y le ganamos 4 juegos seguidos a los Dodgers. Eso es... Imagínense cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Baltimore, que ya éramos campeones mundiales, como a las 4 de la mañana y todas las luces y todo estaban encendidas, esperando que el equipo llegara, porque allá después que termina el juego uno coge el avión y ¡pam!, se va. Y no estaban esperando, el aeropuerto estaba full. Y yo fui el primero que me bajé del avión. Porque, sí, siempre me mandaban a mí adelante de carnacería. Y Bruce Robinson y todo, va, y sale Luis, sale. ¿Por qué no salen ustedes? yo no me imaginaba que ese gente iba a estar en el aeropuerto. Allí lo que importaba era jugar buena pelota. Así que ese mismo año obtuvo el título de novato del año en la Liga Americana y apenas 2 años después ganaría su primer guante de oro, al cual seguirían 8 más de estos premios dorados. Su inteligencia y el espectacular robo de bases lo revelaron como un jugador técnicamente superior. Cuando yo empecé, yo tenía que esperar la seña de nuestro manager para poder salir a robar. Porque eso no es que uno va a llegar y va a salir. Pero después que yo les probé de que podía salir sin la seña del manager, entonces sí me dieron rueda libre, como dice uno. Que saliera cuando yo tuviera buena arrancada. Porque la arrancada tiene que ser muy, muy mala para que me hubieran podido sacar, pues. No era que no me sacaban. Y todo el mundo dice que uno le roba que el catch, uno no le roba al catch.
No le robes al pitch. En 1958 participó por primera vez en un Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas y volvió a actuar en el clásico de la mitad de temporada desde el año 1959 hasta 1964 y del año 70 al 72. Tonight, we hail these greats. Luis Aparicio. En 1963 había sido enviado por los Medias Blancas a los Orioles de Baltimore. Ese mismo año se convierte en el primer jugador desde George Case en 1945 que alcanza 300 robos en su carrera. Se destaca como uno de los mejores latinos en las mayores. Poco más adelante, los Medias Blancas recuperan a Luis Aparicio, pero al comienzo de la década de los 70 se lo llevan los Medias Rojas para dejarlo libre en 1974, cuando el gran pelotero se retira de la gran carpa. Después de una serie ininterrumpida de brillantes actuaciones, el 12 de agosto de 1984 ingresa al Salón de la Fama del Béisbol norteamericano. Aparicio era disciplinado, perseverante, jugaba con el alma, se entregaba a fondo, era un manager exigente y exhibía sus destrezas con responsabilidad, sin la menor arrogancia. Yo creo que para Luis Aparicio debería sentirse contento y un privilegio para él, porque estar ahí donde están los grandes peloteros no llega a todo el mundo, solamente el que se lo merece y el que tiene los números. Entre sus brillantes actuaciones destacaron el récord de doble plays, 8 años consecutivos líder de fildeo, más outs de por vida para un shortstop de su liga, récord en la Liga Americana como estafador de bases durante 9 años seguidos, 9 guantes de oro entre 1958 y 70, cuarto lugar entre los latinos con 2.677 imparables y un bateo de por vida que marcó 262 puntos de averaje. Ante este cuadro de éxitos, los Medias Blancas registraron el número 11 de Luis Aparicio y no figura ya en ninguna camiseta. Una vez yo estaba haciendo un trabajo que me contrató el Banco Industrial y el trabajo tenía por fin hablar de la historia de los shortstop venezolanos. Venezuela ha tenido shortstop de gran calidad, ¿no? En Grandes Ligas, Aparicio, Concepción, Osvaldo Guillén, Vizquel, en fin, una cantidad enorme. Bueno, yo comencé a hacer mi historia y estando en Barquisimeto, fui un día a hablar con Luis Aparicio y empezamos a hablar de los shortstop. Y seguimos hablando. Y más adelante yo le pregunto, ¿y Vizquel? Y Aparicio se echa hacia atrás en la silla, se sonríe y me dice, imagínate que lo único que le falta para ser igualito a mí es jugar con el 11. Y en este momento, desde hace un par de años, tenemos a Vizquel jugando con el 11 Aparicio en los Medias Blancas, después de haberle pedido permiso a los Medias Blancas y al propio Luis Aparicio, porque ese número 11 estaba retirado. Muchos consideran que fue un prodigio en el campo sacando la bola del guante para los doble plays, tanto que podría haber sido un especial don que Dios regaló a un ser humano excepcional, esmerado en honrar la encomienda de su padre de ser el mejor. Yo lo recuerdo fildeando que tenía mucha habilidad y sobre todo no había lo que le llaman en el hueco, ¿sabes? En el hoyo. Es decir, entre tercer y short hay un espacio grande que va hasta el left field, ¿no? Bueno, a él le llegaba esas pelotas con mucha facilidad y lo más fácil era la facilidad que tenía para soltar la pelota rápidamente. Quienes lo trataron siempre consideran que no solo era maravillosamente dotado en el juego, sino también en su alma. Luis Aparicio pudiera ser el personaje exactamente similar al de los hombres de la parábola de los talentos. Aquel a quien más se le dio, aquel fue quien más obtuvo.
Sus principios, inspirados en firmes creencias religiosas, lo preocuparon siempre por inculcar la fe en Dios para llenar de valores la existencia de los jóvenes deportistas. Veía a Luis Aparicio como un ídolo. Era el venezolano que estaba en las grandes ligas en ese momento que yo iba creciendo. Y estaba también otro shortstop que era Carrasquel, pero Luis era la figura más grande que se oía nombrar en Venezuela. Entonces, uno cuando está muchacho siempre quiere tener un ídolo. Sin duda, era un hombre hábil que se imponía desafíos. Se sabe que él no fue el prototipo del primer bate, con un bajo promedio de envasado. Su éxito se debió en parte al dominio del bate del segunda base y segundo bate Nelson Fox. Aparicio mismo atribuía sus hazañas al uso de un guante más pesado durante las prácticas dentro del jardín para que su propio guante le pareciera más liviano durante el juego. Yo creo que la técnica es una de las cosas más importantes que yo me fijé de Luis Aparicio. Su técnica como shortstop era excelente, ¿verdad? Sus manos prodigiosas, un buen brazo, a pesar de su pequeña estatura, en aquel tiempo dominaba las grandes ligas y era el mejor shortstop de las grandes ligas. Yo creo que era un pequeño gigante. Si ha habido un manager con la capacidad no solamente de guiar a través de eso que simbólicamente se llama el librito del béisbol, ese es Luis Aparicio. Pero si ha habido alguien capaz de ir más allá de la lectura de ese metafórico librito para enseñar responsabilidad, caballerosidad, para enseñar disciplina y mística, ahí encontramos a Luis Aparicio. Luis Aparicio como manager fue más allá de lo bueno. Fue un maestro, un guía, un formador de patrones para la juventud, para esa juventud que juega y seguirá jugando béisbol. Era muy exigente y siempre fue muy exigente Aparicio para jugar a la pelota y para manejar los equipos. Yo lo vi dirigiendo al Zulia, lo vi dirigiendo a La Guaira, a Cardenales de Lara también. Y siempre fue un manager muy exigente, aunque no era de esos que se descargaba con los peloteros las cosas que pasaban en su equipo. Dicen que los números son fríos, pero lo cierto es que su inteligencia, su constancia y disciplina, su excelencia en la pradera corta, su perfeccionismo y velocidad y sus 13 invitaciones al Juego de las Estrellas muestran por qué pertenece a la élite de los superiores. En la placa que lo describe en el Salón de la Fama en Cooperstown, se destaca, además de su magnífico fildeo, su rescate al robo de bases como jugada ofensiva para el béisbol. Allí donde él está, solo habitan los inmortales del deporte. Entrando yo al estadio en Caracas, que lo dijo Delio Amado, que paz descanse. Yo venía con Carlitos González, de Valencia, y nos paramos en la encrucijada a comer como uno siempre acostumbra. Como uno siempre se acostumbra. Y nos paramos ahí cuando dieron la noticia, pues. Y Delio dijo, bueno, Venezuela tiene un representante en el Hall de la Fama. Yo estaba en el restaurante, entonces, cuando me nombraron, imagínate, no me dejaron ni comer ni nada, pues. Pero fue una emoción bastante buena, bastante grande. Esa emoción es grande. Y todavía, pues. Pero yo no pierdo la esperanza que ver otro más. Como todos los venezolanos, pues no perdemos la esperanza de ver a más venezolanos en el Hall de la Fama. También dicen que Luis Aparicio seguirá siempre estando allí, en cada venezolano que se destaque, en cada deportista que se esfuerce, en todos y cada uno de los compatriotas que logren emular su increíble trayectoria. El clímax para Luis Aparicio todavía no ha llegado. Yo creo que el clímax para Luis Aparicio llegará cuando sigan llegando más venezolanos al Salón de la Fama. Porque un hombre como Aparicio sabe que él no es una referencia
aislada, que él no es un archipiélago o parte de un archipiélago. Luis Aparicio sabe que él es parte de un contenido que se va ensanchando, que se va haciendo más ricamente complejo y más complejamente rico en la medida en que hay más siguiendo los pasos y dando los pasos que él dio.